Bueno, vamos a empezar. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve? ¿Eh? Bueno. Sí, profe. Entonces, habíamos visto que en la marcación de los radiofármacos con tecnesio, teníamos el tecnesio, el reductor, el ligando, y podríamos obtener entonces el tecnesio con el ligando. El tecnesio libre y el tecnesio, los tecnesios coloides. Esas son las tres cosas que en principio vamos a tener. Bueno, entonces primero vamos a ver la situación. Vamos a ir viendo en qué situación vamos a tener exceso de uno o exceso de otro. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la situación en la cual podemos tener exceso de tecnesio libre. ¿En qué situaciones? Bueno, la primera situación, la más común, es cuando marcamos con demasiada actividad. Generalmente los prospectos tienen un límite de actividad. Entonces lo que sucede, ¿eh? Por ejemplo, si el límite es, no sé, 150, lo que recomienda el fabricante, realizar la marcación. Y ustedes marcan, no sé, con 200. Acá hay 50 que están sobrando, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, para los que recién se conectaron, lo que estamos viendo son en qué situaciones vamos a tener exceso de tecnesio libre. Y la causa más común es el exceso de actividad, cuando marcamos con mayor actividad de la que recomienda el fabricante. Entonces, en el prospecto dice perfectamente cómo es el procedimiento y con cuánta actividad tenemos que marcar. Si, por ejemplo, el prospecto dice hay que marcar con 150 milicurie y nosotros marcamos con 200 milicurie, bueno, ahí tenemos un problema que se va a traducir en lo siguiente. Si el límite es 150, bueno, y nosotros marcamos con 200, lo que va a hacer es que 150 milicurie van a seguir este camino, se van a reducir, se van a unir al ligando y se va a formar el tecnesio ligando, ¿sí? Pero el resto, los 50 milicurie, ya no va a tener con qué reducirse, entonces no va a tener ligando para unirse, con lo cual lo que va a formar es tecnesio libre. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe.
Vamos a ver otra situación en la cual vamos a tener exceso de tecnesio. La segunda situación, en la cual tenemos exceso de tecnesio libre, es cuando durante la marcación oxidamos el cloruro estañoso. Entonces, cuando en la marcación introducimos grandes cantidades de aire, introducimos grandes cantidades de oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno es un oxidante, o sea, funciona como oxidante en esta reacción, al igual que el tecnesio, pero es un oxidante más fuerte. Entonces va a reaccionar con el cloruro estañoso, y esto me va a sacar el cloruro estañoso para el tecnesio. Entonces ya el tecnesio no se puede reducir y no se puede unir al ligando. Entonces el cloruro estañoso se oxida por entrada de aire, ¿sí? Tiene que ser bastante, pero con unas burbujas grandes puede pasar. Entonces, cuando ustedes marcan, tienen que tratar de evitar que en la jeringa de marcación, que usan para la marcación, no haya grandes espacios de aire, grandes burbujas, ni siquiera, o tampoco grandes espacios, como por ejemplo, que quedan en la interfase entre la punta de la jeringa y el bisel y la aguja, ¿sí? Eso es muy común. Para que no se oxide el cloruro estañoso. Reacciona muy fácilmente con el oxígeno, así que no es tan difícil oxidarlo. Entonces, la primera situación en la cual tenemos exceso de tecnesio libre es cuando marcamos con más actividad de la permitida. La segunda es cuando oxidamos el cloruro estañoso. Después, lo que puede suceder, por ejemplo, es cuando tenemos un generador de mucho crecimiento, ¿sí? Muchas horas de crecimiento. Cuando tenemos un generador de más de 24 horas de crecimiento, por ejemplo, 72 horas o más, eso habíamos visto en la clase pasada, una de las clases pasadas, es que aumentaba la actividad específica. Disminuía la actividad específica del tecnesio. Disminuía la actividad específica. Esto significa que se está creando mucho tecnesio 99. Que es el tecnesio cuasi estable, el cuasi frío, porque se forma a partir del decaimiento del molibdeno y también a partir del decaimiento del metaestable. Entonces yo dejo crecer mucho al generador, voy también generando mucho tecnesio frío. Entonces lo que yo termino diluyendo es una mezcla de los dos, tecnesio frío y tecnesio metaestable.
Los dos eluyo, porque los dos tienen la misma característica química. Ahora, cuando yo tardo mucho en eluir, la relación tecnecio 99 metastable, tecnecio 99 va disminuyendo. O sea, esta relación, este cociente, va disminuyendo. Y eso es malo para la marcación. Vamos a ver por qué. Bueno, va a disminuir, ¿sí? Disminuye cuando hay mucho crecimiento, muchas horas de crecimiento del generador, horas de crecimiento. Y cuando dejo de caer la ilusión mucho tiempo. Una vez que la eluí y la dejo de caer, se va a generar mucho tecnecio 99 estable. Entonces lo que va a suceder es cuando yo tengo mucha presencia de tecnecio 99 estable, es que el tecnecio 99 estable se comporta químicamente igual. Porque no hay diferencias químicas. La única diferencia es que uno es radiactivo y otro no. Bueno, entonces, en la misma reacción, el tecnecio 99 cuasi estable va a competir por los sustratos con el tecnecio 99 metastable. Entonces, puede secuestrar cloruro estañoso, puede secuestrar entonces ligando. Entonces, ante la presencia de menor cantidad de cloruro estañoso, va a haber mucho tecnecio dando vuelta que no se va a reducir y tampoco se va a unir al ligando. Entonces vamos a tener exceso de tecnecio libre. ¿Se entendió este punto? Porque cuando tenemos generadores de mucho crecimiento, entonces tenemos actividad específica baja, podemos tener tecnecio libre. ¿Se comprende? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces recuerden, por una competencia, vamos, como tenemos más, tecnecio 99, va a seguir la misma vía que tecnecio 99 metastable y entonces tecnecio 99 metastable no va a tener reductor para reducirse y tampoco ligando para unirse. Con lo cual queda libre en una gran parte y tenemos exceso de tecnecio libre. Esto también puede dar exceso coloide, no solamente tecnecio libre, pero fundamentalmente va a dar tecnecio libre de exceso. Otra cosa que puede dar tecnecio libre, pero también coloide, es cuando hacemos algo llamado fraccionamiento. El fraccionamiento, ¿sí? Se le dice, es una práctica que lo que hacen es a un vial de liofilizado se lo diluye
con solución fisiológica. Y luego se divide en 2 o 3 partes. Entonces, una parte se usa en el momento y la otra se guarda. Bueno, entonces, ¿qué problema ven acá? ¿Qué problemas ven con el fraccionamiento? A ver si me pueden decir. Si yo hago eso. A un vial que todavía no está marcado, un vial frío. ¿Eh? ¿Se les ocurre algo? ¿Eh? De las cosas que vimos. O sea, si yo diluyo con solución fisiológica un vial para dividirlo en dos y entonces tener más. ¿Qué problemas podemos tener? ¿Mm? ¿No se sobrehidrataba el cloruro estañoso o algo así? Bueno, ese es un problema, ¿sí? Y algo así, por ejemplo, digamos algo menos técnico, o sea, menos, poner que vos no sepas mucho de química, está muy bien lo que vos decís, pero en principio usando solamente el sentido común, ¿qué problema podemos tener? Porque yo la lógica que estoy usando es, bueno, tengo un liofilizado, ustedes ya vieron que es un liofilizado. Y la lógica es decir, bueno, en realidad rinde mucho, entonces lo puedo dividir en 2 o 3 como para que rinda más, ¿sí? Se basa en eso, pero fíjense cómo lo estoy haciendo, lo estoy diluyendo con solución fisiológica y después una partecita acá, otra partecita acá. ¿Qué tiene eso de problemático, en principio? Usando solamente el sentido común. O sea, diluyo 1 mililitro, pongo 0,5 mililitros acá y 0,5 mililitros acá. Que hay una cosa, hay varias cosas, pero hay una cosa que en principio yo no puedo controlar ni de casualidad. Profe, que la división no va a ser exacta, tal vez. Perfecto. Es eso. O sea, yo estoy suponiendo que, bueno, primero estoy suponiendo que está todo muy en exceso, tanto el reductor como el fármaco. Vamos a ponerle que lo que esté muy en exceso sea el ligante, el reductor más o menos, porque si está en exceso puede formar coloide. Y, pero el principal problema es que estoy haciendo el tuntún. Ese es el principal problema. Aunque, digamos, los miligramos realmente estén todo en exceso, yo no lo estoy haciendo de forma exacta. ¿Sí? Estoy simplemente haciendo 1 mililitro de solución fisiológica y después dividiendo en dos partes iguales, o sea, dentro de lo que me sale. ¿Se entendió? Sí. Bueno, igual lo que dijiste vos está perfecto. Y además hay otras cuestiones. ¿Qué otra cosa estoy vulnerando? Además de no poder controlar las partes molares de las moléculas y los componentes que estoy distribuyendo. Estoy vulnerando algo muy importante, que es que hicimos mucho hincapié en toda la cursada. ¿Eh?
A ver si se animan. ¿Eh? Si yo pongo solución fisiológica en el vial, después lo guardo, lo uso en otro vial, y lo guardo en la heladera. ¿Qué problema puede haber? Porque recuerden que nosotros cuando vimos control de calidad, no solamente estaban los controles radioquímicos y químicos, también había una cosa que no podíamos controlar, pero tendríamos que asegurar la calidad, que era que, La cadena de esterilidad. muy bien, se puede vulnerar la esterilidad, ¿no? Porque esto está diseñado para usarlo, listo para usar, una vez que se abre, listo para usar, ¿me entienden? Entonces, acá ojo con la esterilidad. Bueno, entonces yendo a lo que es estrictamente radioquímico, cuando yo realizo el fraccionamiento, corro el riesgo, ¿sí?, de no controlar que en cada fracción haya la cantidad necesaria de reductor y ligando. Bueno, entonces, si una fracción tiene menos reductor que la que tendría que tener y encima le pongo demasiado tecnecio, lo que va a pasar es que voy a tener mucho tecnecio libre. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno, bien. Esto ya vimos que es difícil que pase, pero que igualmente lo tenemos que controlar. ¿Qué pasa cuando hay exceso de molibdeno en la ilusión? Y que va a estar generando por decaimiento el tecnesio 99 metastable, pero también el tecnesio no está generando tecnesio libre, ¿o no? Ah, no, igual. No, pero igual el molibdeno tiene un decaimiento muy largo. La idea la pregunta acá es si vos en la ilusión, además del tecnesio 99, tenés una cantidad apreciable de molibdeno en la ilusión. ¿Te acordás que eso lo teníamos que controlar, no? ¿Se acuerdan de eso? La cantidad en la ilusión. Sí, profe, desde el primer parcial lo vimos con la fórmula. Es esa, Bueno, ¿verdad? exacto. O sea, siempre hay que controlar la cantidad de molibdeno en la ilusión. Y si tenemos exceso es porque en realidad seguramente hubo un problema con la columna. Pero bueno, de tener exceso, lo que va a suceder es que en la solución de la ilusión voy a tener cantidades apreciables de molibdeno. Y bueno, ¿y qué va a pasar si yo uso esa ilusión para marcar un radiofármaco? Bueno, una parte seguro se va a marcar del radiofármaco porque el tecnesio presente va a seguir su camino y va a marcar. Pero si el molibdeno está en exceso, pueden pasar varias cosas. Primero, recuerdan que tiene mucha energía, las gamas de alta energía, y también tiene beta. ¿Y qué pasaba cuando teníamos estos tipos de radiaciones?
en la marcación, en la solución de marcación. No era distorsión en la imagen por penetración septal, creo. Bueno, eso sí, pero en la reacción, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos algo del efecto de la radiación sobre las moléculas? Por temas de radioprotección, creo que la energía de molibdeno es mucho más alta. ¿Y qué pasaba a la molécula, particularmente a la molécula del ligando, le podía pasar? Claro, es radiólisis, profe. Exacto, o sea, voy a tener más chance de radiólisis, porque una cosa es tener tecnesio 99, que tiene 140 keV, otra cosa es tener molibdeno, que tiene fotones de mucho más energía y encima partículas beta menos, que tiene mucha más chance de generar radiólisis. Entonces, si hay radiólisis, se puede destruir la molécula, ¿no? A veces toda la molécula, entonces puede haber tecnesio libre, pero también puede haber tecnesio coloide en este caso, ¿sí? Porque el tecnesio se puede reducir y formar coloide y no encontrar el ligando. Bueno, después lo que dijeron está muy bien. Segundo, voy a tener distorsión en la imagen por penetración septal, porque los fotones que están presentes en la marcación y se le inyecta al paciente, después vamos a tener problemas en la calidad de imagen. Después problemas de radioprotección, porque estoy irradiando más, y me estoy irradiando yo mucho más. Y de hecho, el molibdeno puede llegar, también una parte de ese molibdeno incluso hasta puede marcar puede realmente marcar la molécula, porque químicamente es muy parecida al tecnesio. El problema está en que tiene una alta chance de radiólisis. Este es el problema. O sea, podría seguir este curso y entonces tener como parte de radiofármaco marcado como molibdeno, pero lo más probable es que genere radiólisis y destruya la molécula. ¿Se entendió? Entonces, ¿eh? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos. Si el ligando está vencido, ¿sí? También va a haber exceso de tecnesio libre. A veces hay un poco de sal, entonces puede haber tecnesio coloide también. Pero lo más probable es que tengan tecnesio libre. Entonces, ahora vamos a las situaciones en las cuales podemos tener exceso de coloide. Bueno, primera causa, un agregado externo. Si yo le agrego en forma externa, ¿sí? Lo estañoso, eso se le hace, por ejemplo, también para tratar de que rinda más. O sea, por ejemplo,
el tecnesio medio. Lo que suelen hacer algunos es, bueno, marcan con mucha actividad, hacen el control de calidad y le da menos de 80%. Entonces dicen, le agrego cloruro estañoso. O sea, disuelvo un vial que dice cloruro estañoso con solución fisiológica y le agrego una alícuota. Entonces, ¿cuál es la suposición? ¿Qué están suponiendo para que le agreguen cloruro estañoso? Y que diga que, bueno, eso va a mejorar. ¿Cuál es la hipótesis que están teniendo para hacer eso? ¿Se les ocurre? ¿Eh? ¿Por qué yo le agregaría cloruro estañoso? ¿Y por qué no se está reduciendo bien? Bueno, Claro, porque en realidad ellos lo que dicen es que hay mucho tecnesio libre dando vuelta, ¿no? Eso es lo que se está suponiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? sí. Entonces le agregan cloruro estañoso y lo vuelven a calentar, esperando que ese tecnesio se reduzca y se una al ligando, que generalmente está en exceso. Bueno, pero quizás a veces el control de calidad no es por eso, porque recuerden, o sea, no es que le dio bajo porque hay exceso de tecnesio libre. Porque recuerden que control de calidad del MIDI solamente podía diferenciar, podía aislar el MIDI por un lado y después el tecnesio libre y el tecnesio coloide juntos. Entonces, con ese control, yo no puedo saber lo que está en exceso. ¿Entienden? Yo solamente puedo decir que los impurezas están en exceso, pero no cuál de las dos. Ahí está el problema de suponer que es por el tecnesio, solo por el tecnesio libre, a partir de un control que no me discrimina entre ambas impurezas. Y el otro problema que tiene esto es que, de vuelta, ¿cuál es el problema de decir, bueno, le agrego un poquito de cloruro estañoso al MIDI? De vuelta, ¿qué error estamos cometiendo? Parecido al caso anterior. No somos precisos con la cantidad que se va a colocar de reductor. Claro, pues no sabemos cuánto. No sabemos cuánto se necesita y no sabemos cuánto estamos colocando. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces lo más probable es que estemos agregando por exceso. Y cuando el cloruro estañoso está en exceso, se forman muchos coloridos. Aumenta la proporción de coloridos. Además, el cloruro estañoso, cuando está sobrehidratado, ¿sí? Como dijo Sergio, el cloruro estañoso, cuando está sobrehidratado, ¿sí? Se hidroliza. Eso significa que en parte se va a destruir esa molécula y forma coloides mixtos, o partículas que son insolubles, que van a ir al hígado y se van a unir al tecnesio. Pero no se pueden unir al ligando.
las sales hidrolizadas son muy reactivas, pero no va a reaccionar en esta conformación, sino que una parte de esto reacciona y genera estos coloides que son muy difíciles de separar. La otra causa del exceso de coloides, bueno, va a ser puede pasar durante el fraccionamiento. Porque también se hidroliza. El cloide estañoso. Y esto forma especies que reducen al tecnecio, pero que no se va a poder unir al ligando. Entonces, una fracción, por ejemplo, puede tener muy poco cloruro estañoso y eso lo más probable es que genere tecnecio libre. Y otra fracción, como yo no estoy controlando cuánto cloruro estañoso estoy colocando en cada una, bueno, puede ser que tenga una buena proporción, pero que también se hidrolice por esa manipulación, por ponerle mucha más agua que el que requiere. Profe, ¿qué dice después del cloruro estañoso? Especies que no reducen al tecnecio 99, y que no al menos que no lo reducen digamos, en la valencia que necesita para unirse al ligando, ¿no? Y que entonces no se puede unir al ligando. Gracias. Que no reducen al tecnecio 99 adecuadamente, mejor vamos a poner. Porque lo reducen en realidad. Pero no en la valencia que se necesita para unirse al ligando. Entonces termina generando una especie coloidal, o sea que es una molécula insoluble, que no se une al ligando y se va hacia el hígado. Y es radiactivo. Entonces nosotros lo vemos en imagen. Cuando tenemos elusiones de mucho crecimiento y de generadores además viejos de segunda semana, y generadores viejos, o sea, por lo general tienen también un vencimiento, realmente son 2 semanas, o 3, ¿sí? Envejecidos, vemos. Bueno, el tecnecio 99 me puede sacar cloruro estañoso y me va a sacar ligando. Sí, el tecnecio 99, el frío. Entonces, lo que puede suceder es que en principio, se va a encontrar con una mezcla de poco ligando y poco cloruro estañoso. Bueno, con el poco cloruro estañoso que se puede llegar a encontrar, bueno, se va a reducir. Pero si inmediatamente no encuentra ligando, porque eso es lo que tiene que pasar, se tiene que reducir, a medida que se reduce, se tiene que encontrar con ligando y unirse. Si eso no pasa inmediatamente, en solución, también va a formar coloides.
y son especies básicamente de tecnecio oxígeno 2, tecnecio 99M, oxígeno 2. Estas especies coloidales también van al hígado, ¿sí? Y son muy estables. Y se da también por una competencia del tecnecio 99 estable. También lo que puede pasar en los generadores envejecidos es que hay muchas impurezas, empieza a haber impurezas, como algunos metales, por ejemplo, que están en la carga de molibdeno, y en la columna puede haber impurezas. Esas impurezas pueden también reducir al tecnecio, o sea, puede haber otras especies que reduzcan el tecnecio y entonces formen coloides, o también que oxiden el cloruro tecnecio. En este caso tenemos tecnecio libre, pero estas impurezas que reduzcan al tecnecio van a formar coloides. A medida que yo uso generadores más y más viejos, más antiguos, tengo la chance de que esa columna se vaya como desarmando, ¿no? Que se vaya filtrando esas impurezas que puede haber muchos metales que están controlados, ¿sí? Antes de liberar el generador. Pero si yo dejo pasar mucho tiempo el generador, como todo, digamos, pueden digamos, aparecer esas impurezas que en el medio químico terminan reduciendo al tecnecio. Pero de vuelta, lo reducen en una valencia que no es la que me sirve para unirse al ligando. Recuerden que cuando vimos los radiofármacos de tecnecio, en la presentación que les mandamos, o que vimos, el tecnecio se va uniendo al ligando en una determinada valencia. Por ejemplo, con el MIDI se une con más 1, con el TTPA más 4, bueno, y así sucesivamente. Entonces no es que solo basta con que se reduzca el tecnecio, sino que se tiene que reducir en la valencia adecuada para unirse a ese ligando. Bueno, ¿quedó claro? Más o menos. ¿Sí? ¿Este resumencito? Sí, profe. ¿Hay algo que no entiendan? Bueno, entonces vamos a los ejercicios. Creo que con esto ya estamos en condiciones. Bueno, acá hay varias preguntas que las pueden hacer ustedes ya con todo lo que vimos, que está buena como guía de estudio. Hay unas cosas que no vimos que son, por ejemplo, ¿qué significa monodentado, bidentado y polidentado? Bueno, básicamente recuerden que hay una presentación que yo les mandé, que es esta. Pero recuerden que el tecnecio, o sea, cuando sale el generador, tiene todos los electrones
ocupados, entonces no se puede unir a nada, con lo cual se tiene que reducir, y cuando se reduce, lo que va sucediendo, después los ligandos le van a compartir al tecnesio electrones. Entonces, aquellos ligandos, lo cual condiciona, digamos, qué ligando se puede usar. Generalmente, eso dice que los ligandos que se tienen que usar para unirse al tecnesio son moléculas que tienen que tener exceso de electrones o electrones libres para cederle al tecnesio, una vez que el tecnesio se redujo. Y bueno, de acuerdo a la cantidad de electrones libres que tienen, esos ligandos se van a dividir en monodentados, bidentados, polidentados. Eso significa que si tienen un par de electrones libres, se llaman monodentados. Si tienen dos pares, bidentados. Si tienen más de dos pares, se llaman polidentados. Simplemente eso. Entonces acá hay ejemplos de los ligandos monodentados y los polidentados. En realidad esto no es que sean ligandos, sino que van a formar parte de los ligandos. Los ligandos son mucho más grandes que esto, pero tienen en su conformación, tienen digamos, estas moléculas muy pequeñitas, que son justamente las partes que se van a unir al tecnesio. Bueno, el Mi, por ejemplo, se considera monodentado. Y entre los polidentados tenemos el DTPA y el MDP, porque ya tienen muchos pares de electrones que le pueden compartir al tecnesio. Simplemente eso. Digamos, si no entienden esa pregunta. Pero no es muy relevante. Vamos a hacer más química que otra cosa. Y después, bueno, hay preguntas sobre cuáles son las impurezas más comunes, qué imágenes vamos a obtener, etc. Cómo se hace el control de calidad, o sea, bien teóricas. Entonces vamos con los problemas. Hay dos tipos de problemas. Un problema que son con mucho enunciado y después otros que son más con numeritos, tipo los que veníamos más relacionados con el control de calidad. Entonces vamos a ver estos primeros y discutimos los conceptos. Problema 1. El martes a las 8:05, después del feriado, fíjense eso, ese detalle, se diluyen 753 milicurie de tecnesio en un generador con aproximadamente 96 horas de crecimiento. De los estudios planificados para el día se encuentran 2 tecnesio MDP con 30 milicurie cada uno, una ciprofloxacina y otros 2 MDP a partir de 10:45. Entonces dice, luego de realizar las dos primeras exploraciones, el médico del servicio le informa al técnico que en las imágenes del cuerpo entero se observa una alta captación hepática, intestinal e incluso algo de tiroides y estómago, que deberá recetar al primer paciente y que por favor tenga mayor cuidado cuando tenga que marcar la ciprofloxacina. ¿Se entiende lo que pasó? Sí, tiene mucho tecnesio libre. ¿Y qué más? A ver, ¿alguien más que me pueda decir? O sea, marcaron MVP con esa ilusión y cuando empezaron a barrer los estudios se encuentran que tiene alta captación hepática, intestinal, tiroides y estómago. ¿Eso es normal en MDP? No es normal. Bueno, entonces hay impurezas, ¿no? Algo pasó con la marcación. ¿Qué impurezas hay a partir de esas imágenes? Ya todos tienen que saber eso. Tengo hígado, estómago y tiroides. ¿Qué impurezas hay? ¿Eh? Cuando hay hígado, ¿qué hay? Coloide. Coloides. Y cuando hay estómago, tiroides y glándulas salivales, Tecnesio libre.
Entonces, qué impurezas hay en la marcación? Ambas. Muy bien, claro, es eso. Exacto. Entonces, primero lo que tenemos son las evidencias, lo que hay, ¿no? O sea, marcamos el radiofármaco, evidentemente no se controló, porque es lo que hacemos, o sea, se marcó, se inyectó y cuando se va a hacer el estudio, en vez de ver hueso, ven eso. O quizás ven algo de hueso, pero además de hueso, se ve hígado, tiroides y estómago. Eso quiere decir que están los dos tipos de impureza, ¿sí? Entonces, después vamos a ver qué puede haber pasado, cuál es la razón, ¿sí? ¿Qué puede haber pasado en base a la evidencia que da el problema? En base a los datos. Y pasó mucho tiempo, ¿De qué? generador con 96 horas de crecimiento. Entonces, ¿qué pasó? Hay exceso de... Tecnesio libre. No. ¿Qué pasa con el generador? ¿Qué está pasando con ese generador? Hay mucho tecnesio frío, ¿no? Ahí está, hay mucho tecnesio frío. Se generó mucho tecnesio frío porque dejaste de caer mucho al molibdeno, que fue generando tecnesio frío, y a su vez el tecnesio 29 empezó a decaer también, mucho. Entonces generó por las dos vías tecnesio frío. Entonces tienen una ilusión de baja que de baja, Actividad específica. bien, cantidad específica. Entonces, lo que va a suceder es que el tecnesio 99, el que es el estable, va a competir, ¿eh? Va a competir con el tecnesio metastable. Este es el estable, este es el metastable. Los dos están compitiendo, pero este está en mayor exceso. ¿Sí? Lo ven acá. Si la actividad específica baja, quiere decir que este está en mayor proporción. Entonces, este se va a robar todo esto. Lo que sucede en la mayoría de las situaciones no es que se roba todo, se roba una parte, o sea, y la mayor parte. ¿Entienden? ¿Me entienden, chicos? Sí, sí. O sea, los dos compiten por los mismos sustratos, pero está en mayor proporción. Entonces, y los dos se comportan de la misma forma. El problema está en que yo a este no lo veo porque no es radiactivo, entonces yo no tengo imagen del tecnesio 99. Entonces, si se robó los dos, voy a tener exceso de tecnesio libre porque este ya no tiene con qué unirse. Y si me quedó un poquito, lo que puede suceder, porque recuerden que esto es química, esto no es una ciencia exacta, esto en la sopa de reacción pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo que puede suceder es que este sí se reduzca en solución, pero después no encuentre ligando de forma rápida o suficiente para formar el radiofármaco. Entonces también puede formar coloide. Y después, por último, o sea, lo que vimos recién es que si el generador, también cuando se le deja pasar mucho tiempo sin eluir, puede haber impurezas, está como muy concentradas esas impurezas. En cambio, si yo eluyo en forma seguida, como que se va lavando bien. Y las impurezas también pueden generar especies reducidas del tecnesio. Hay unos componentes que pueden reducir al tecnesio y eso forma coloides. Tecnesio reducido no unido al ligando forma coloides. Impurezas que reducen al tecnesio, pero que no une al ligando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió?
que la causa fue porque usamos una ilusión vieja, básicamente. Mejor dicho, más que una ilusión vieja, un generador viejo o un generador que tarda mucho en el oído. Ahí le dice el problema. Profe, cuando dice tecnecio reducido, ¿es el metastable? Sí, claro, porque en realidad vos tenés en cuenta que todo lo que pasa con el tecnecio frío no lo vas a ver, porque es frío, ¿no? Sí, ¿Entendés? Pero te sacó esto. sí, Entonces ahora vos pensás, ¿qué va a pasar con el tecnecio metastable? Porque justamente vos lo viste y es lo que querés marcar. sí. Bueno, y ahora ya no encuentra, si no encuentra, o encuentra muy poquito de esto. Si encuentra muy poquito de esto, bueno, una parte muy chiquita puede ser que marque ligando. Entonces vas a tener hueso, pero muy poco, o sea, una imagen muy pobre de hueso. Y este está como en exceso ahora, en relación a los componentes, porque los componentes se los llevó este. Claro. ¿Entendés? Entonces, lo más probable es que, bueno, dé un poquito de ligando, mucho tecnecio libre, porque no tiene con qué reaccionar. Y después puede suceder que también se reduzca con el poquito cloruro estañoso que esté y no se termine de unir al ligando. Entonces te va a dar exceso de coloide. Siempre hablamos del metastable porque es lo que vos ves. El otro vos no lo ves. ¿Entendés? Sí, 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 gracias. Y después las impurezas del generador lo pueden reducir también. Y ese con menos razón se va a unir. Este tecnecio reducido con menos razón se va a unir al ligando porque no está en su valencia adecuada. Generalmente es tecnecio O2 metastable. Tanto este como coloides mixtos, a fines prácticos lo mismo, porque te da la misma imagen, te da la imagen en el hígado. Por eso llamó a todos tecnecio coloide. Pero bueno, esto es para que les quede claro que cuando tenemos un generador que tardamos mucho en el huir, básicamente vamos a tener tecnecio libre y tenemos la posibilidad de tener tecnecio coloide porque por la misma competencia del tecnecio frío puede generar eso y por especies reductoras que, digamos, están las impurezas que no salieron en su cantidad adecuada por no eluir seguido al generador. Las impurezas se van como concentrando. Puede haber alúmina y otras cosas. Bueno, entonces, ¿qué esperaría usted que suceda si el técnico reconstituye el kit de ciprofloxacina con la misma ilusión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperarían que pase?